Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a la Geografía del Yiddish con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Seguimos recorriendo los pueblos, aldeas, ciudades y otros sitios donde vivieron los judíos del este de Europa, aquellos que hablaban Yiddish, y hoy llegamos a un sitio que no sabemos muy bien cómo se pronuncia, pero algo así como Miskolc o Miskolc, ¿no? Es en Ucrania. Sí, eso es lo que yo creo, porque en este caso tenemos el nombre en ucraniano, pero no tenemos con exactitud cómo lo pronunciarían los hablantes del Yiddish de ese pueblo y de los hablantes del Yiddish en general, porque a veces coincidía con que lo llamaban con el nombre del país y no con una, digamos, yiddishación de la palabra. Y si te parece, vamos ya a ver qué pasaba en Miskolc. Bien, los judíos comenzaron a acudir a este shtetl para comerciar en la feria de la localidad ya en el siglo XVIII, y allí se vendían básicamente bebidas alcohólicas y paulatinamente fueron instalándose de forma permanente. En 1717 el Consejo Municipal intentó expulsarlos, pero luego fue reconsiderada la medida y se les permitió seguir comerciando en el mercado local. De manera que se generó una constante corriente inmigratoria, principalmente procedente de Moravia, que se fortaleció aún más en la década de 1720, y así fue como se fundó la Keilah de Miskolc, y la comunidad siguió creciendo lentamente en número de integrantes. Hasta el año 1820, las únicas instituciones comunitarias en funcionamiento eran la de enterramiento, la Hebra Kadishá, fundada en 1767, y existía un comité integrado por 7 judíos destinado desde el año 1769 a la recaudación de impuestos en nombre de la corona húngara. Recordemos que todos estos pueblos alguna vez pertenecían a Hungría, alguna vez pertenecían a otro país, en fin, que eran muchos los cambios de país y de gobierno en todos los shtetl en general de la geografía del Yiddish que estamos recorriendo. Sin embargo, la Keilah no contó con un rabino hasta la década de 1770. Una escuela judía, abierta en 1734, fue el único establecimiento educativo de la comunidad hasta 1784, es decir, durante 50 años. Por entonces se estableció la Normal Schule, muy alabada por las autoridades educativas del país. En este caso nos referimos al Imperio Austrohúngaro. Sin embargo, allí solamente se impartieron clases durante 3 años. La importante influencia que ejercieron los nobles de Miskolc a favor de los judíos llevó a la eliminación de cualquier tipo de restricción a sus actividades a partir del año 1820. Eso determinó que de una población de menos de 400 personas en el año 1828, un siglo después, en 1920, constituyera el 20% de la población total de Miskolc, es decir, y en 1944 llegó a ser de unas 10.000 personas. Luego veremos por qué es significativo el año 1944. En cuanto a la manera de ganarse la vida de los miembros de la comunidad judía de Miskolc, un censo de 1848 mencionaba las 3 actividades principales a que se dedicaban. Eran dueños de hosterías y tabernas, comerciantes de todo tipo de productos y artesanos de diversos oficios. Precisamente las gentes de oficios organizaron su propio gremio en el año 1813, que fue reconocido por la corona y las autoridades del condado en 1836.
Esto no es baladí, digamos. La razón por la que se constituyeron gremios judíos es porque no se les permitía entrar en los gremios cristianos porque eran cofradías. Entonces ahí había motivos religiosos por los cuales los judíos no participaban en defensa de los derechos de su oficio, de su trabajo, sus reivindicaciones, junto a los cristianos. También hubo grandes emprendimientos judíos a nivel industrial y financiero. Por ejemplo, en 1845, Joseph Lichtenstein fue fundador, junto con otras personas, del primer banco de crédito de la ciudad. La primera sinagoga de Miskolc se construyó en 1776 y aunque fue dañada por un incendio en 1843, se restauró y siguió ofreciendo servicios religiosos. Pero en 1861 se emprendió la construcción de otra sinagoga más amplia, una obra que duró unos 2 años. Y por último, ya en el siglo XX, en 1901, se erigió una tercera sinagoga en Miskolc. Sobre el año 1880, el shtetl contaba con 3 yeshivot o escuelas religiosas de estudios superiores y 3 escuelas elementales. En ellas estudiaban alrededor de 800 alumnos en 1895 y un número prácticamente igual se formaba en diversos programas vocacionales. Aunque en Miskolc el uso religioso era el rabínico tradicional, se introdujeron algunas innovaciones procedentes de la corriente reformista alrededor de 1830. Por ejemplo, la celebración de bodas en el interior de la sinagoga, cuando hasta entonces lo habitual era hacerlo en un recinto exterior. Aunque en algún momento hubo diferencias entre los miembros de la comunidad sobre si afiliarse al movimiento ortodoxo o a alguno más progresista, y los adeptos de una y otra idea se separaron en 2 grupos, finalmente en 1875 ambas comunidades se reunieron en una única congregación ortodoxa. La Keilah de Miskolc era muy conocida por sus instituciones comunitarias. El gremio que hemos mencionado antes, organizado por los artesanos en 1836, se convirtió más tarde en la Asociación Israelita de Artesanos de Miskolc. También hubo allí una activa asociación femenina judía, fundada tan pronto como en 1847, cuya labor fue reconocida públicamente por el propio emperador Francisco José durante una visita que realizó a la ciudad en 1880. Por su parte, el Instituto de Maestros, que comenzó su actividad en 1846, y el Gymnasium para Niñas, creado en 1901, se encontraban entre las instituciones educativas pioneras de toda aquella zona europea. En el periodo de entreguerras, los judíos debieron enfrentarse al antisemitismo creciente, a la vez que comenzaba un periodo de crisis económica que se inició en 1923. Pero siguieron disfrutando de bienestar, sobre todo los que se dedicaban al comercio o a las profesiones liberales, tales como médicos o abogados. En esas áreas, además, en estas profesionales, destacaban tanto en número como en excelencia en relación a sus paisanos no judíos. En 1919, la imposición del numerus clausus para estudiantes judíos redujo por un cierto periodo las plazas en los establecimientos públicos de enseñanza. En 1925, casi 2.600 alumnos judíos estudiaban en Miskolc en dichos centros, pero en 1944 su número había descendido hasta los 1.600. Después de 1928, los seminarios de profesores en lengua hebrea fueron reconocidos por las autoridades. En 1941, cuando había unos 10.500 judíos en el pueblo, 500 de ellos fueron deportados a la zona de Polonia ocupada por Alemania, alegando irregularidades en la documentación de estas personas, y fueron directamente asesinados en la localidad de Kamenets-Podolsky, de la que ya hemos hablado. Un buen número de jóvenes y de ancianos fueron asignados a grupos de trabajo
y enviados al frente en Ucrania, donde muchos de ellos fueron exterminados. En 1942, todos los hombres de menos de 60 años fueron trasladados al campo de trabajo de Hatvan. Recordemos que Hungría era aliada de los nazis, por lo tanto, todo esto estaba ocurriendo bajo gobierno húngaro. De ahí que estas 500 personas deportadas a la zona de Polonia ocupada por Alemania, como no lo estaba, es decir, no había una ocupación en Hungría porque Hungría era un aliado. Sin embargo, en marzo de 1944, aunque fue tardía, precisamente por esta alianza o por esta simpatía del gobierno húngaro hacia la Alemania nazi, quedaban todavía alrededor de 10.000 judíos en Miskolc que finalmente fueron deportados a Auschwitz y de los cuales sobrevivieron únicamente 400. Después de la liberación, Miskolc se convirtió en un importante centro de tránsito para quienes regresaban de los campos de concentración. En 1948 se reabrieron las escuelas primarias judías que existieron hasta la nacionalización. La comunidad se reconstituyó y contaba con unos 2.400 miembros en 1946, pero en la década de 1970 este número disminuyó drásticamente hasta que solo quedaron allí 300 judíos, mientras que el resto emigró a Israel. Y bien, vamos ahora con los nativos, como hacemos siempre, con los nativos destacados de este shtetl, que fueron muchos y muy relevantes, aunque obviamente solo citaremos o podemos citar a algunos. Vamos a empezar con el periodista, poeta y filántropo Zsigmond Brody, que estudió Derecho en Budapest, aunque comprendió que su vocación eran las letras y se dedicó al periodismo y la poesía. Tanto en uno como en otro quehacer expresó su lucha en pro de la igualdad de los derechos de los judíos. Solía firmar sus escritos con el seudónimo Un judío húngaro. Llegó a ser muy conocido en su tiempo como editor de varias publicaciones y fue nombrado secretario del ministro del Interior, aunque solamente ejerció el cargo durante un año y luego renunció para volver al periodismo. Esto no es banal, debido a que un judío llegara a ejercer este cargo significa que era una persona destacada, además, no solamente en el mundo judío. Los poemas e himnos escritos por Brody fueron incorporados y utilizados durante muchos años por la congregación de la Gran Sinagoga Neologista de Pest. Recordemos que Budapest está conformada por 3 ciudades, ¿no? Por Obuda, Buda y Pest. El neologismo judío fue una corriente adoptada sobre todo en Hungría y zonas de su influencia y tiene una concepción similar a lo que hoy es el movimiento conservative en Estados Unidos o Masorti de Europa. Brody fue también un gran filántropo. Para celebrar sus 50 cumpleaños donó una importante suma de dinero a causas periodísticas y asimismo proporcionó la mayor parte del terreno en que se construyó el Hospital Judío para Niños en Pest, institución dedicada a su memoria y que lleva el nombre de Brody y de su esposa Adel. También podemos mencionar a destacados científicos judíos nacidos en Miskolc. Comenzaremos por el doctor Salomón Klein, que estudió medicina en Viena, donde se especializó en oftalmología y que, entre otras instituciones de enseñanza superior, realizó prácticas en la Escuela Judía para Ciegos. Fue pionero en este campo, destacado cirujano ocular y profesor universitario. Es más, una historia moderna de la medicina lo califica como uno de los más famosos oculistas de la Escuela Médica de Viena. Publicó cerca de 100 trabajos y artículos científicos sobre su materia, sobre oftalmología. Continuamos con otro científico, Sándor Ferenczi, aunque el apellido original de su familia era Frenkel, que modificaron para que sonara más húngaro.
Su padre era un emigrado procedente de Cracovia que había huido de los pogromos en Polonia. A Ferenczi llegaron a conocerlo como el príncipe judío del psicoanálisis, y del mismo modo que de Freud se dice que es el padre, de Ferenczi se dice que es la madre de esta disciplina. Estudió en Viena, fue médico militar y luego trabajó en un hospital de Budapest. En el año 1900 fundó su propia clínica privada de neurología y psiquiatría. Era también un excelente escritor, publicó artículos médicos y editó revistas científicas. En 1908 conoció a Sigmund Freud y adhirió al psicoanálisis. Freud lo llamaba mi querido hijo, aunque sus relaciones personales y profesionales fueron en muchos periodos conflictivas. Fue el segundo, tras el propio Freud, en luchar para que el psicoanálisis se reconociera como una rama de la ciencia. Sin abandonar del todo el campo científico, aunque en este caso nos orientamos hacia la enseñanza, podemos destacar el nombre de Simon Adler. Fue educador de sordos y ciegos. Se graduó con el título de profesor en pedagogía terapéutica, más tarde trabajó en el Instituto Nacional Judío para Sordos. En 1907 fue nombrado director del Instituto Wechselmann para Ciegos de Budapest, cargo que mantuvo hasta su muerte. Adler fue vicepresidente de la Asociación Nacional de Profesores Judíos y un importante activista por la educación pública y las organizaciones de protección al menor. En 1915 publicó en Budapest el libro Tratamiento de los soldados que quedaron ciegos en la guerra, cuyo coautor fue Gyula Feyer, un famoso oculista en la época. Pasamos ahora al capítulo del arte y más concretamente de la música, donde también tienen su sitio los nativos de Miskolc. En primer lugar, Eduard Remenyi, que nació en la familia Hoffmann, aunque luego hungarizó su apellido, fue un virtuoso violinista, un maestro de maestros, como se dijo ya en su época, compuso música para danza y se interesó por el folclore magiar y la música gitana. Debió exiliarse del Imperio Austrohúngaro porque participó de la Revolución de 1848 y continuó su carrera en Estados Unidos. Cuando Remenyi se casó con Gisela de Fag, hija del músico Anton Fag, no judía, Franz Liszt compuso especialmente una marcha para esta boda. Este músico de Miskolc realizó gran cantidad de giras por Europa y una mundial en 1877, obtuvo muchos reconocimientos y distinciones a lo largo de su carrera. Continuando no solo con el mismo campo, sino también con la misma familia, mencionaremos también a Marcel Dick, sobrino nieto del anteriormente citado Remenyi. Dick llegó a ser internacionalmente famoso como intérprete de viola y violín, compositor, director y profesor de música. Fue un niño prodigio que debutó a los 6 años, incluso antes de aprender a leer música. Estudió música y composición en la Real Academia de Budapest, fue miembro de la sección de violín tanto de la ópera como de la Filarmónica de Budapest y más tarde primer violín de la Sinfónica de Viena. En 1934 quisieron otorgarle el título de ario honorífico en momentos de feroz antisemitismo en Viena. Horrorizado, escogió marcharse a Estados Unidos y luego de actuar con varias orquestas se convirtió en el principal intérprete de viola de la orquesta de la ciudad de Cleveland y más tarde presidió el departamento de graduados en teoría y composición del Instituto de Música de esa ciudad. Cambiamos de rama artística para mencionar a Emeric Pressburger, guionista ganador de un Oscar y descrito como uno de los más extraordinarios escritores de cine de Gran Bretaña. Había emigrado a Berlín en 1925, donde inició una promisoria carrera en Universal Films, entonces la mayor compañía productora de películas de Europa. Pero en la década de 1930 se le informó que no se renovaría su contrato, sabemos por qué, y hubo de dejar su trabajo. Finalmente huyó a Inglaterra, donde tuvo una brillante carrera cinematográfica.
Extraordinariamente productiva y creativa fue su asociación con el director de cine inglés Michael Powell y juntos firmaron una buena cantidad de películas famosas. Su madre pereció en Auschwitz en 1944 cuando los nazis deportaron a los judíos húngaros. Por último, citaremos a una mujer nativa de Miskolc, Ilona Marton. Este apellido lo tomó de su marido, el suyo era Neumann. Esta fue una periodista a quien encarcelaron por su cobertura de los sucesos anteriores al levantamiento húngaro de 1956. Junto a su marido recibió el premio George Polk en 1957. Dicho galardón se otorga cada año a informadores que, aún arriesgando su seguridad, realizan su labor en interés del público. En 1955, los Marton, el matrimonio, fueron arrestados acusados de falsos cargos de espiar para Estados Unidos. Los juzgó un tribunal militar húngaro secreto y fueron condenados, pero finalmente los liberaron debido a múltiples gestiones internacionales que fueron ejercidas en su favor y siguieron informando acerca del propio levantamiento y su represión por parte de las fuerzas soviéticas. Ya ve, Jorge, que este shtetl de nombre extraño o difícil de pronunciar ha dado al mundo personajes muy relevantes. Eso es, y seguiremos hablando de shtetl, de aldeas, de pueblos, ciudades en las que vivieron los judíos que hablaban yiddish, la geografía del yiddish, pero eso será dentro de 2 semanas. Hasta entonces, muchas gracias, Varda Fishbein. Hasta entonces, Jorge.